Pues hoy en nuestro espacio literario, que ya sabéis que nos gusta tanto y sobre todo, pues eso, tratando de temas palentinos, hemos traído uno que es puro recuerdo, es puro sabor palentino, terracampino, mucho sabor de la tierra. Vamos a hablar del tren Burra. Muchos ya no os acordaréis de ese tren, de esa línea férrea que unía los pueblos, que era tan fundamental para conectar los pueblos de esta tierra. Y que bueno, pues dicen que es uno de esos factores, ¿no? Que lleva o que trae o que desemboca en la despoblación o que es parte de la despoblación. Pues vamos a hablar de este tren, del tren Burra y de esos secundarios, de esos trenes secundarios, con nuestro amigo Wilfredo Román, editor, autor, siempre trayéndonos cosas de nuestro pasado, de nuestra tradición, de nuestra cultura, que ahora pues ha tocado este tema en un libro recientemente presentado, esta misma semana, vamos, junto a Ignacio Martín, y bueno, pues que habla de ese legado, de esa historia de los ferrocarriles palentinos. Buenas tardes, Wilfredo, bienvenido, viva Palencia Viva una vez más. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra llamada. Bueno, la verdad, bueno, te pillamos en estos momentos, pues eso, en plenas presentaciones, estás en plena, volviendo a ese mundo de las ferias, esa normalidad, ¿no?, que hemos recuperado con tantas ganas. Te pillamos precisamente en un sitio al que, si no me equivoco, llegaba también ese secundario del que hablas en tu nuevo libro. Bueno, casi. Estoy en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, pero en realidad digamos que la capital una de las grandes poblaciones de referencia dentro de los secundarios de Castilla era Medina de Río Seco. ¡Ey! Me he equivocado de Medina, cierto. Que también es una población en la que estaremos dentro de poco presentando el libro y bueno, que también nos han llamado para ver si podemos hablarles un poquito más sobre este tren histórico, este tren tan añorado y que bueno, que durante tantas generaciones pues formó un poco parte del paisaje de Tierra de Campo. Bueno, del paisaje sigue formando parte, con más o menos fortuna, pero paisaje es, infelizmente es eso, paisaje. Se ha quedado todo aquel nudo de conexiones que formaba, se ha quedado pues mucho ya en la memoria que ahora recuperáis vosotros con este libro, con este Secundarios de Castilla. Sí, la verdad es que yo creo que bueno, era un trabajo necesario, porque es verdad que durante, un poco como te decía antes, durante décadas, durante más de 80 años, los secundarios de Castilla recorrieron una gran parte de pueblos de Tierra de Campos, de Torozos, de la Vega del Esla, pero tras su cierre en el año 69, digamos que habían quedado un poco relegados paulatinamente al olvido, ¿no? Y en este libro hemos querido un poco recordar un poco la historia del tren, luego también los vestigios materiales, ¿no?, que todavía quedan en muchos de nuestros pueblos y sobre todo también, y yo creo que es una labor casi la más importante, hemos querido recoger un poco la memoria oral de decenas de personas que los conocieron, ¿no? En algunos casos ferroviarios, en otros casos familiares de esos ferroviarios y a veces también, bueno, pues personas, ¿no? Personas mayores de Tierra de Campos que los vivieron como un elemento cotidiano de su vida y que guardan, digamos, en sus recuerdos, pues eso, un patrimonio, una memoria colectiva y una memoria también emocional que hemos querido rescatar, porque dentro de unos poquitos años, cuando se quiera recopilar ese saber o esos recuerdos, esas anécdotas, ya no sería posible. Fíjate, cuando vas pasando precisamente, como dices, pues eso, bordeando los Montes Torozos y pasas pues por lugares como Mazariegos y ves los restos de esa estación, que no sé si es la que ilustra, además la misma que ilustra la portada del libro, pues te da una pena decir qué fue de aquello. Y a pesar de proyectos como aquel de la Vía Verde que se quiso recuperar, que bueno, ahí está, a ver si un día pues se convierte realmente en un camino transitable, porque hoy en día, si te metes a hacer esa ruta a pie, acabas con la calva, yo por lo menos acabo con la calva chamuscada. ¿No da un poco de cosilla decir tanto que se podía haber hecho y bueno, pues queda ese saborcillo, ¿no? De decir, se podía recuperar no solo la memoria, como estás haciendo tú ahora con ese libro, sino mantener esa parte de nuestra historia. Sí, la verdad, bueno, a ver, cuando se habla de los secundarios de Castilla estamos hablando de 4 líneas que recorrían 220 y pico kilómetros, que recorrían pueblos de 4 provincias, de Valladolid, Palencia, Zamora y León, y estamos también hablando de una situación muy desigual. En este caso sí que hay que decir, y bueno, que hay una provincia que es la leonesa,
que tiene muy poco que ver con las demás, porque es una provincia en la que paulatinamente desde hace 20 y tantos años lo que están haciendo es recuperar todos los antiguos edificios y todas las antiguas infraestructuras del ferrocarril y las están dando otra segunda utilidad, ¿no? En algunos casos hay una mancomunidad de poblaciones, en otros casos son empresas privadas a las que los han comprado y se han asentado. En otros lugares, bueno, pues son los propios ayuntamientos los que utilizan esas instalaciones como almacenes o como espacio un poco para de usos múltiples. Es decir, hay un ejemplo muy interesante al que deberían mirar el resto de provincias, ¿no? Uh-huh. En el caso de Palencia, bueno, pues tenemos un poco una suerte muy desigual. Hay casos, por ejemplo, como el de Mazariegos, que citabas antes, que bueno, en Mazariegos lo que se ha intentado es un mirador, una torre de bastante altura de estructura metálica, que bueno, además ahí en ese pueblo también se ha recuperado la antigua estación, pues lo que los ferroviarios llaman el edificio de viajeros, y digamos, bueno, no tiene un uso ahora mismo activo, pero por lo menos lo que es el edificio histórico se ha conservado. Entonces, bueno, yo creo que en el caso de Mazariegos sí que se puede hablar de un esfuerzo importante. Y luego también hay casos singulares como el de Boadilla de Río Seco, en el cual, bueno, pues están los hermanos Melero con las instalaciones artísticas, y es un espacio al que han dotado de, bueno, pues eso, de algunos de esos contenidos, algunas creaciones, algunas instalaciones, que también lo ha convertido en un elemento turístico muy interesante, ¿no? Tenemos también, bueno, pues lo que es la Vía Verde, que es verdad que para senderismo no es la más adecuada, porque sobre todo en épocas de calor, porque bueno, tiene el problema un poco de tierra de campo, de la falta de árboles en muchos espacios. Pero, por ejemplo, a nivel de ciclismo sí que es una vía que yo creo que está bastante en uso y que incluso, bueno, pues hay muchos usuarios que lo que hacen es enlazar con un ramal del canal y crear todavía un recorrido más amplio, ¿no? O sea que, bueno, en el caso de Palencia tenemos otras estaciones que tristemente han desaparecido, otras que están en ruinas y que, bueno, pueden terminar desapareciendo. Y tenemos también, por ejemplo, un caso muy significativo que yo creo que también hay que reivindicar, que cuando hablo con los ferroviarios siempre me lo comentan, que es la estación de los Jardinillos. Uh-huh. En la estación de los Jardinillos está la antigua, en el Parque de los Jardinillos está la antigua estación del secundario, que era además estaban las oficinas principales de todas las compañías, y allí, bueno, pues sí que hay ferroviarios que me comentan, es que parece mentira que no haya una triste placa, ¿no?, que nos recuerde que esto fue un poco la estación del tren, que esto era las oficinas principales de que es la sede de la banda municipal, ¿no? De Castilla, eso es, donde está la Academia de Música ahora de música. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que es un patrimonio que ha ido quedando un poco relegado, que ha ido un poco abandonado, que tampoco ha sido demasiado valorado, y nosotros un poco, bueno, en la medida de nuestras posibilidades con este libro sí que queremos hacer un poco una reivindicación, ¿no?, de ese patrimonio, de ese pasado, de esa memoria, porque, bueno, yo creo que es un ingrediente de nuestra historia, y en este caso de Tierra de Campos, y también, en cierto modo, puede ser un aliciente para que la gente quiera conocer estos pueblos, estos espacios que siempre tienen cosas muy sorprendentes. Uh-huh. Lo bueno de libros como este que estáis presentando ahora es que nos ayuda a recuperar esa memoria, y muchas veces también de la memoria de los que mandan y que dicen, anda, pues mira, sí es verdad que existía esto, y de repente surgen ideas. Vamos a ser optimistas y decir que van a surgir ideas con este libro que la gente va a decir, la gente a quien le corresponda, va a decir, anda, pues mira, es verdad que tenemos esto aquí, y de repente surge algo, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, hombre, a ver, también para ser justos, yo creo que sí que hay que decir que, por ejemplo, ahora mismo a nivel municipal, en Palencia, sí que hay un proyecto para recuperar el antiguo puente sobre el cauce del río Carrión, ¿no? Uh-huh. Que era uno de los trenes, digamos, uno de los puentes del secundario que lleva el camino de San Román, y que la idea, creo, es enlazarlo con la fábrica de harinas de la 30, donde estaba otro de los puentes del secundario sobre el canal. En este caso, quiero decir que yo creo que en ese aspecto sí que hay alguna iniciativa. Entonces, uh-huh, bueno, sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues ojalá sea un toque de atención, pues para dar un poco de sentido, de coherencia a todo esto, y para también reivindicar un patrimonio que es un patrimonio singular y que en muchos lugares no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, en este libro, uno de los elementos, yo creo que más ricos y más valiosos son las fotografías antiguas que hemos conseguido. Son fotografías de los años 50, 60, de de unos cuantos fotógrafos europeos que venían de Inglaterra, de Francia, de Alemania,
y que venían precisamente valorando ese patrimonio ferroviario y esos trenes, que eran trenes de vapor, que en gran parte de Europa ya habían desaparecido, digamos que eran un poco una reliquia del pasado, y que ellos viajaban a España y viajaban a líneas como esta para plasmarlos porque, bueno, pues porque tenían un valor para ellos, un valor grande, ¿no? Esto nos ha permitido acceder a unas colecciones fotográficas extraordinarias y poderlas publicar. Y bueno, yo creo que lo mismo que en aquellos momentos ellos supieron valorar, ¿no?, un poco este patrimonio ferroviario, yo creo que también un poco, ahora mismo a nivel provincial, a nivel local, yo creo que los pueblos en los que hay estas infraestructuras debían intentar hacer un esfuerzo por recuperarlas y por reivindicarlas y por darles un contenido como se está haciendo en lugares, como te comentaba, como con la provincia leonesa. Pues ojalá sirva para recuperar, como decimos, eso. Además es que citas el caso de los extranjeros, que es una cosa que en países como Inglaterra, por ejemplo, se valora muchísimo ese legado ferroviario. De hecho, existen un montón de líneas, existen todavía trenes en activo. Y bueno, pues para ello, fíjate lo que decías tú, en los años 60 todavía, encontrar con que no era una cuestión histórica, sino que era una cuestión en uso, un motivo todavía de actualidad, el tener ese tren a vapor en marcha, tenía que ser una cosa de lo más peculiar. Qué pena que de un día para otro, pues aquello se perdiera y desapareciera. Pero sí, vamos a ver si cosas así pues nos hacen recuperar esa memoria. Sí, bueno, la verdad el caso de los británicos es excepcional, ¿no? Con el ferrocarril, para ellos fue un poco además su emblema en la revolución industrial, en todo el crecimiento industrial que tuvieron. Bueno, es un caso excepcional, ¿no? Pero sí que es cierto que para muchos pueblos pequeños o medianos, ¿no?, que muchas veces no tienen a lo mejor muchos recursos turísticos o que tienen que competir, digamos, con otros espacios turísticos mucho más grandes o más dotados, o etcétera, pues aquí tienen un contenido que yo creo que pueden aprovechar, ¿no? Porque es que además cuando se habla del ferrocarril, normalmente no solo estamos hablando de 4 infraestructuras, una estación, un almacén o tal, sino que estamos hablando un poco de la historia de los propios pueblos, y tirando de ese hilo saben muchísimas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Castromocho, que es un caso excepcional, porque ahí hay un complejo industrial que es bellísimo, ¿no? Porque están todas las infraestructuras del ferrocarril, pero luego está al lado una antigua fábrica de harinas, al lado una antigua fundición, el silo. Es decir, un poco lo que era la actividad industrial de mediados del siglo XX está ahí perfectamente reflejada, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay esos complejos que hay personas que tienen también un interés por el turismo cultural, por el turismo de este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que tienen algo muy importante a lo que aferrarse y adaptarlo de un contenido y creer en ello y valorarlo, ¿no? Sobre todo porque forma parte de su historia y porque las personas mayores que están ahí son las que lo construyeron, las que lo dieron sentido, las que lo dieron vida. Y en ese sentido yo creo que, bueno, que es un esfuerzo que entre todos sí que tendríamos que intentar hacer. Pues Wilfredo, muchísimas gracias por este nuevo libro, por abrirnos un poquito más las puertas de la historia de nuestra tierra, porque cada vez que hay un lanzamiento de Aruce Ediciones, sabemos que es una obra fantástica para poder conocer nuestro legado y nuestra herencia. Así que tenemos que darte las gracias por eso y, pues nada, ya invitar a la gente a conocer este Secundarios de Castilla que lanzasteis ahora en Aruce Ediciones, para saber dónde lo pueden encontrar o si va a haber algún tipo de presentación o algo también por aquí que la gente esté al tanto también. Sí, bueno, el libro está ahora mismo ya en todas las librerías de Palencia, cualquiera de ellas lo pueden encontrar, en la provincia también está ampliamente distribuido. Tenemos una primera presentación el 4 de junio en la Feria del Libro de Valladolid, y luego ya a partir de ahí, pues a ver si para mediados de junio tenemos pensado hacer algo en Palencia capital, y bueno, luego ya, pues ya te digo, nos han llamado ya de Medina de Río Seco, de Villarramiel, probablemente tengamos que ir a Valencia de Don Juan. En fin, ya empezamos un poco el periplo por los pueblos con mucho placer, porque además vamos a ir a pueblos en los que hemos estado recorriendo durante años, en los que hemos estado hablando con mucha gente mayor, y ese momento de reencontrarte, ¿no?, con esas mismas personas que te contaban esas historias y poder entregarles el libro y decir, mira, ya por fin está este trabajo realizado, para mí es uno de los momentos más bonitos del trabajo de la editorial, la verdad. Qué fantástico, qué fantástico. Pues lo dicho, Wilfredo, muchísimas gracias por este trabajo, muchísimas gracias por estar hablando hoy de él aquí en Viva Palencia Viva. Y nada, que este libro y todos los que hagáis y todos los que hacéis, pues nos lleven por ese camino a redescubrir nuestra historia y a valorarla como se merece. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
y muchísimas gracias a vosotros. Lo mismo. Al compás del cha-cha-cha del tren, que